cómo lo vamos a organizar esto de los dos casos, si lo hacen ustedes individual y después lo charlamos entre todos. Eh, yo creo que ahora no hay más examen específico así de, de los laboratorios de farmacología, tienen un examen general, así que bueno, no sé si el profesor manda preguntas, creo que habían quedado en eso. Así que bueno, todos los temas que se dieron en estos laboratorios seguramente tienen preguntas sacadas de estos PowerPoint o de estas clases, es decir, no le van a preguntar más allá de eso. Así que bueno, eh, no sé si tienen alguna duda o algo, no pongan. Esperen que entró alguien más. No puedo ver. Listo, entonces. Nada, ninguna pregunta, nada. Parece alguien escribió en el chat. No. Bueno, como ustedes saben, eso es lo que temía, que cuando empiece alguien entre. No lo puede, tengo que volver a trabajar para ingresar. Bueno, como ustedes saben, la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por la presencia de hiperglicemia. Esa hiperglicemia va a ser consecuencia de defectos en la secreción y o acción de la insulina. Puede ser combinado, que ya ahora lo vamos a ver. Seguramente ustedes ya lo vieron. Y es muy importante esta patología porque ustedes cuando empiecen a trabajar en la guardia van a ver que siempre te cae un paciente que es diabético. Es decir, aparte de lo que de otras comorbilidades que puede tener, diabetes es una de las cosas más frecuentes. Y como ven, hay un notable incremento a nivel mundial y se espera que para el 2030 la cifra supere los 500 millones. En Argentina la prevalencia, como todas las estadísticas no son tan buenas, se estima entre un 5 a un 10%, 8,5 más o menos en un estudio que se hizo en Buenos Aires y en Capital Federal. Y bueno, y de esta el 90% principalmente son pacientes diabéticos tipo 2. Es la primera causa de enfermedad renal que requiere diálisis y trasplante, causa de ceguera no traumática en adultos, la primera causa es, y bueno, amputaciones no traumáticas en miembros inferiores, algo que uno en la guardia no para de ver, es decir, los pacientes tienen lesiones a nivel de los miembros inferiores muy frecuente y bueno, la mayoría lleva a la amputación, gangrena y toda la amputación. Así que bueno, por eso es muy importante conocerlo y principalmente los fármacos que se usan para el tratamiento. Está complicando un poco esto de hacer ingresar y bueno. Ustedes ya conocen los criterios diagnósticos, la glucosa en ayuna mayor a 126, es decir, que no haya ingerido alimentos por las últimas 8 horas, glucosa plasmática cuando se mide a las 2 horas durante la prueba de tolerancia oral, que estén los niveles por arriba de 200 miligramos de decilitro, la hemoglobina glicosilada más de 6,5%, y bueno, y también si nosotros hacemos una prueba al acecho, es decir, sin importar que esté en ayuno o no, y los niveles de glicemia están más de 200 y y el paciente también presenta sintomatología, que se acuerdan los clásicos, poliuria, polifagia, polidipsia, bueno, también nos servirían para hacer diagnóstico. Vamos a ver que se clasifica fisiopatológicamente en 4 grandes grupos, los podemos ver, los diabéticos tipo 1, los diabéticos tipo 2, la diabetes secundaria, causas que pueden ser fármacos, pancreatectomías eh, y diferentes tumores, etc. Y la diabetes gestacional es la que se diagnostica durante el embarazo. Pero las que más nos interesa a nosotros es la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1. Vamos a ver que la fisiopatogenia de ambas es muy distinta. Nos quedan poquitos que falten. Es
muy distinta, pero si nosotros hacemos un cuadro comparando ambos, vamos a ver que la diabetes tipo 1, la prevalencia es un 5 o un 10%, mientras la tipo 2 es una prevalencia mucho mayor, 95%. La edad de inicio es en pacientes mucho más jóvenes, la tipo 1 y la tipo 2 es mayor de 40 años. Generalmente, bueno, la fisiopatogenia, ¿se acuerdan que era? Porque el propio cuerpo en la diabetes tipo 1 empieza a atacar a las células beta. Se cree que hay una predisposición genética y principalmente se desencadenaría por procesos virales, algunos virus como los enterovirus, desencadenaría que el sistema inmune empiece a lesionar las células beta. La tipo 2 generalmente no habría anticuerpos, pero sí hay una predisposición y bueno, eh, que se manifiesta luego con el ambiente y todo lo que tiene que ver respecto a la dieta. Generalmente la tipo 1, las complicaciones agudas, es una forma de debut, ¿se acuerdan? La cetoacidosis diabética, una complicación aguda y una forma de debut. En el tipo 1 y la tipo 2 no son tan frecuentes estas formas, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. La tipo 1, bueno, va a necesitar insulina porque hay una producción nula al destruirse las células beta. La tipo 2, acá lo que juega un papel importante es el aumento de la resistencia a la acción de insulina y a largo plazo, ahí sí va a necesitar la administración de insulina. Por eso se empieza a hablar de diabéticos tipo 2 insulino requirientes. Cuando se hace el diagnóstico de un paciente diabético tipo 1, ya más o menos el 50% del total de las células beta ya se han perdido. Así que por eso no es que comienza ahí cuando lo vemos, lo diagnosticamos al paciente, sino que ya viene de larga data que viene perdiendo células beta. Cuando se manifiesta clínicamente, es decir, es porque ya la disminución de las células beta y de la insulina también ya estamos en una etapa empezando a ser crítica. Las manifestaciones, como les decía, polidipsia, polifagia y poliuria. Y lo más importante son las manifestaciones, es decir, las complicaciones de diabetes a largo plazo y vamos a ver que va a afectar tanto a nivel macro y microvascular. Vamos a ver que aumenta el riesgo de ACV, infarto, enfermedad vascular periférica y bueno, y la neuropatía periférica, la nefropatía y retinopatía dentro de lo microvascular. Y bueno, y algunas cosas también a tener en cuenta de algunas complicaciones que pueden tener, como pueden ver gangrenas, alteraciones a nivel de los ojos, no solamente la retinopatía, sino cataratas, glaucoma, etc. Muchas manifestaciones desde el punto de vista clínico. Pero a lo que nosotros vamos y a lo que nos interesa a nosotros desde la farmacología, bueno, es el tratamiento. Como ustedes saben, la diabetes tiene varios pilares, no solamente es la dieta, el ejercicio y, como digo, el tratamiento farmacológico, sino que para que el paciente cumpla todo esto va a necesitar una buena educación diabetológica, es decir, hay que enseñarle, explicarle qué patología es, cómo administrar los medicamentos, lo que tiene que comer, cuántos ejercicios tiene que hacer. Y esto es muy deficiente en la práctica clínica, ver que los pacientes entiendan o que hagan una buena dieta o que tomen bien los medicamentos, porque muchas veces son pacientes ya ancianos, entonces es importante que se haga una buena educación para que entiendan que esta enfermedad, bueno, ya tiene complicaciones graves a largo plazo. Y bueno, nosotros siempre cuando administramos un tratamiento vamos a buscar objetivos. Los objetivos que nosotros buscamos, vamos a hablar de objetivos terapéuticos, vamos a hablar de variables, vamos a hablar del objetivo más importante en este caso, que sería disminuir la mortalidad asociada a la diabetes. Entonces, vamos a realizar los diferentes tratamientos buscando disminuir esa mortalidad, disminuir también esas complicaciones micro y macrovasculares, reducir o prevenir también todas complicaciones agudas, que hablábamos de la cetoacidosis diabética y los estados hiperosmolares. Bueno, todo eso vamos a tratar que el paciente con el tratamiento adecuado no aparezcan o se
por último, disminuir la calidad de vida y mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Por eso siempre nosotros hablamos en farmacología de variable dura y variable subrogada. Para nosotros, cuando usamos un fármaco, tenemos que demostrar que ese fármaco disminuya verdaderamente la mortalidad, la mortalidad que está asociada a la patología, o que disminuya las complicaciones microvasculares. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a cumplir este objetivo? Lo vamos a lograr modificando lo que decimos variables subrogadas. Muchas veces no es importante, es decir, es importante, pero no es tan importante que un fármaco, que en un estudio me demuestre que el fármaco disminuye la glicemia o la hemoglobina glicosilada, pero si no hay estudios que a largo plazo me digan que disminuye la mortalidad o que disminuye las complicaciones. Está bien, te puede disminuir la glucosa a valores normales, pero a largo plazo puede ser que los pacientes igual se terminen muriendo a pesar que vos le estabas dando el fármaco. Y eso tanto en la hipertensión como en la diabetes es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué nosotros vamos a buscar para disminuir estas complicaciones? Bueno, modificar variables subrogadas, que en este caso sería la glicemia, tanto en ayuna como postprandial, o la hemoglobina glicosilada. En este caso, aquí tenemos los valores, 90-130, vamos a tratar de mantenerlo en esos valores en la glucosa en ayuna, la postprandial menor a 160, y bueno, una hemoglobina glicosilada menor a 7. Muchas veces se dice que tampoco hay que irse muy al extremo porque aumenta también el riesgo de complicaciones, principalmente de hipoglicemia, que también puede ser muy grave. Bueno, también tenemos que controlar factores de riesgo, principalmente en un diabético tipo 2. No va, una cosa también importante en la práctica clínica que ustedes ya van a estar y lo están viendo cuando están en emergencia o están en el centro de salud. Nosotros hablamos de un paciente diabético estándar, pero en verdad en la práctica clínica no solamente son pacientes que tienen diabetes, sino que tienen múltiples comorbilidades. Entonces siempre también hay que ver dónde estamos. Entonces, en estos pacientes diabéticos tipo 2 también hay que controlar factores de riesgo, como la tensión arterial, los lípidos, también si es sedentario, también si toma alcohol, si fuma. Bueno, todo eso, cuando nosotros planteamos nuestros objetivos, vamos a tener que tenerlo en cuenta. Y bueno, y ahí tenemos algunas cifras que vamos a tener que buscar. Y bueno, para recordar un poco y todo lo que tiene que ver con sería la regulación de la glicemia en nuestro cuerpo, nosotros vamos a tener diferentes sustancias, que una de ellas es la insulina. La insulina, ustedes recuerdan, diferentes hormonas, que es una hormona peptídica, es una hormona anabólica, que se encarga de controlar todo lo que tiene que ver con la captación, utilización, almacenamiento de nutrientes. Principalmente vamos a ver que se encuentra en los islotes del ángel, se encuentra en las células beta de estos islotes, y bueno, vamos a ver que comienza su síntesis como preproinsulina, que tiene 110 aminoácidos, y bueno, y dentro de esas células beta va sufriendo diferentes procesos, y uno de ellos es el doblado, formación de puentes de sulfuro, y bueno, y dentro de las vesículas que están dentro de las células betas con insulina, se van produciendo cortes en lugares específicos, hasta que dentro de las vesículas vamos a tener, por un lado, las cadenas de insulina, y por el otro lado, una cosa importante que es el péptido-C, lo habrán escuchado nombrar muchas veces, o el péptido conector, que son aminoácidos que quedaron libres. La insulina es la que produce el efecto, mientras el péptido-C no se ha encontrado ningún efecto que produzca. A nosotros nos sirve muchas veces para ver la reserva pancreática, la reserva de células beta, porque la liberación de ambas es equimolar. Entonces, vamos a ver que si nosotros medimos el péptido-C y lo encontramos en sangre, en plasma, vamos a ver que hay secreción de insulina verdaderamente. Si no hay péptido-C es porque no hay secreción de insulina. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es la insulina, estas dos cadenitas. Y esto es muy importante tener en cuenta esto.
Acá ven el péptido conector, cuáles son los aminoácidos que lo componen, y la célula, y la insulina con las dos cadenas y cuáles son los aminoácidos que la componen. Acá están los puentes de sulfuro. ¿Por qué le digo esto? Es muy importante. Esto es para relacionarlo después con otras cosas, pero es muy importante saber que está formado por aminoácidos y cada aminoácido tiene un orden, un lugar específico que está en la cadena. Y vamos a ver que cambios en el orden de esos aminoácidos llevan a cambios muy importantes en la farmacocinética de las insulinas. Como pueden ver, esta es una célula beta y bueno, y vamos a ver todos los mecanismos en los cuales se regula la exocitosis de insulina. Como les decía antes, las vesículas empiezan con preproinsulina, luego proinsulina, luego quedan dentro de las vesículas insulina por un lado y péptido C por el otro. Cuando llega la entrada de calcio, se produce la despolarización y se produce la exocitosis y la salida de insulina. Y esto es muy importante recordar que normalmente la glucosa juega un rol muy importante en la secreción de insulina, ya que vamos a tener que cuando nosotros comemos, cuando nosotros nos alimentamos, las células beta, vamos a ver que la glucosa entra a través de un transportador GLUT. Esa glucosa que ingresa es tomado por una glucoquinasa que la transforma en glucosa 6-fosfato y esto lleva a cambios a nivel de la relación ATP-ADP dentro de la célula. Este cambio produce un aumento de ATP y este ATP va a llevar a cerrar canales de potasio, con lo que ocasiona un aumento de potasio dentro de la célula, en despolarización de la célula, entrada de calcio, y el calcio produce la exocitosis. Esto es lo que pasa normalmente en una célula beta para la secreción de insulina. Vamos a ver que también hay otros receptores y otros mediadores que van a influir en la exocitosis, tanto aumentándola como disminuyendo la liberación de insulina. Como pueden ver, vamos a tener la acetilcolina a través del receptor M3 y bueno, si ustedes recuerdan los receptores que están acoplados a proteína GQ, fosfolipasa C, inositol trifosfato, diacilglicerol, y bueno, lleva aumento de calcio, también va a estimular la secreción de insulina. Mientras que, bueno, tenemos los agonistas de los receptores alfa 2 que van a llevar a través de la inhibición de la N-ciclasa a una disminución de la secreción de insulina. Entonces, tanto el sistema nervioso autónomo va a jugar un rol muy importante en la liberación o no de insulina. Y después lo vamos a ver un poquito más adelante, se hicieron estudios y se vio que si administrábamos insulina por vía oral si administrábamos glucosa por vía oral y glucosa por vía endovenosa, se vio que la secreción de insulina era mucho mayor si se administraba la glucosa por vía oral. Y eso se debió a que había algunas sustancias que se producían a nivel intestinal, que se denominan incretinas, que ayudan a la liberación de insulina. Como ven, la incretina actúa sobre un receptor que está acoplado a proteína GS, que aumentan AMP cíclico y también contribuirían a la estimulación y la liberación de insulina. Así que, como ven, las células beta son modificadas, moduladas por múltiples factores. A nosotros los que nos va a interesar mucho va a ser este canal, que ya vamos a ver por qué, y también, bueno, el receptor de los incretinos. Una cosa importante, normalmente cuando nosotros nos alimentamos, se produce un pico de liberación de insulina, que sería el pico postprandial, y bueno, y luego hay una secreción basal por las células beta para la nueva comida que nosotros hacemos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros tenemos un paciente diabético tipo 2, una de las cosas que primero pierde es el pico postprandial.
Y lo que nosotros queremos hacer cuando administramos insulina es imitar lo que pasa normalmente en nuestro cuerpo. Por eso vamos a ver que muchas veces a los pacientes se le administra insulina para como, es decir, una insulina antes del almuerzo, de las grandes comidas, para imitar este pico postprandial. A pesar de que se trata de hacer lo más parecido posible, vamos a ver que tiene unas diferencias, porque normalmente la insulina que se libera del páncreas, el primer órgano donde va a llegar va a ser el hígado, entonces va a actuar primeramente en el hígado y luego en la circulación periférica, en los órganos periféricos. Cuando nosotros lo administramos exógenamente, primero llega en la mayor concentración a nivel periférico y luego llega al hígado. Así que bueno, estas serían algunas diferencias que podemos encontrar con, con la administración de insulina. Como ven, la glucosa entra en el tracto gastrointestinal, el páncreas secreta insulina, que va a actuar diferentes órganos. Los más importantes que nosotros vamos a tener en cuenta van a ser el músculo, el tejido adiposo y el hígado. Y bueno, y si recordamos un poco, esperen que agrego. ¿Se va entendiendo o voy muy rápido? Esto para que podamos entrar todos. ¿No me están escuchando nadie? Sí, profe, se entiende Profe, bien. sí, se entiende bien. Perfecto. Sí, profe, se escucha. Genial, entonces, sigo. Bueno, si ustedes recuerdan de injuria, y cuando hablábamos de los receptores teníamos diferentes tipos, y uno de los que habíamos hablado y que habían visto eran los receptores tirosina o acoplada tirosina. Bueno, el ejemplo típico es el receptor de insulina. Como ustedes pueden ver, el receptor de insulina que está en tanto en el tejido adiposo, en el hígado, como en los glóbulos rojos, están en todas las células del cuerpo, algunas más, algunas menos, como ven en el hígado, tejido adiposo hay 300.000 receptores por célula, entonces ahí es donde principalmente está la acción de la insulina. Como ustedes pueden ver, el receptor de insulina está formado por una subunidad alfa, una subunidad beta, es decir, dos unidades alfa, dos unidades beta, y las subunidades beta tienen la capacidad de fosforilarse, de autofosforilarse. Esta capacidad, por eso se llama, se da en un aminoácido, la tirosina, por eso la tirosinquinasa, y bueno, viene la insulina, se une a la subunidad alfa que está del lado externo de la membrana, se produce un cambio conformacional y se produce la autofosforilación de las cadenas beta, y estas cadenas beta fosforiladas tienen la capacidad de fosforilar diferentes sustratos dentro de la célula, lo que se llama sustratos del receptor para insulina. Y aquí, a partir de ahí, se producen diferentes cascadas, es decir, se producen diferentes cambios que van a producir o fosforilar enzimas, que esto ocasiona el aumento o la disminución de la actividad de esa enzima, y también va a producir algo muy importante que puede ser por esta vía que ustedes la ven, la vía de la caviola, que es vía complejísimas, otra vía del coincinositol trifosfato, que algo importantísimo que van a ocasionar van a ser transportar las vesículas intracelulares que tienen los transportadores GLUT4, traslocarlo hacia la membrana. Es decir, cuando la insulina se une, se produce toda activación de estas vías que llevan los transportadores de glucosa que estaban en el citoplasma a la membrana. Y esto ocasiona que la glucosa pueda entrar dentro de la célula y bueno, siga diferentes vías metabólicas. O se transforma en glucosa de fosfato, y se transforma en ATP, o vaya a depósitos como glucógeno. Entonces, algo muy importante, un paso muy importante de la estimulación del receptor y el aumento de todos los mecanismos dentro de la célula, de amplificación de la célula, es que los transportadores de glucosa que estaban dentro del citoplasma salgan a la membrana. Después sí, van a actuar también sobre los genes de las células, van a actuar inhibiendo o estimulando enzimas, como
como era una hormona anabólica, vamos a tener un aumento de todo lo que sea depósito de glucógeno, síntesis de proteína, un efecto positivo. Entonces, esto es bien importante porque cualquier mutación que se produzca en el receptor o cambios que se produzcan en todos estos mecanismos de amplificación llevan a que los transportadores no aparezcan en la membrana y, bueno, y no pueda entrar en glucosa en la sangre y la glucosa aumente. Hay muchas teorías, se habla mucho de la resistencia a la insulina, se debe a cambios o mutaciones en todos estos procesos. Pero bueno, lo más importante para destacar es que los transportadores que estaban en el citoplasma vayan a la membrana para que pueda entrar glucosa dentro de la célula. Como les decía, los tres órganos más importantes donde va a actuar la insulina va a ser a nivel del tejido adiposo, estimulando el depósito, inhibiendo la lipasa, entonces tiene un efecto de lipogénesis. A nivel del músculo, como lo mismo, capta glucosa, síntesis de proteínas, depósito de glucógeno, y en el hígado lo mismo, depósito de glucógeno y lipogénesis. El problema se produce cuando no tenemos insulina porque las células beta no la producen, o no tenemos insulina, o tenemos insulina pero el receptor está alterado o no puede actuar bien todos los mecanismos internos de la célula, con lo que ocasiona que haya una resistencia a la acción. Entonces no funciona bien, no aparecen esos transportadores en la membrana. O lo que va a ocasionar entonces, bueno, todo lo que habíamos visto, o todo lo que ustedes habrán visto de lo que produce la diabetes. Vamos a ver, como no hay insulina, la lipasa actúa y produce lipólisis. El organismo, como no le entra glucosa dentro de la célula, dice, bueno, acá está faltando glucosa, vamos a estimular todos los mecanismos para producir glucosa. Se estimula la gluconeogénesis, también el glucagón juega un papel importante. Las células con los tejidos periféricos mandan al hígado ácidos grasos, glicerol, y bueno, para la gluconeogénesis, por eso se estimula también la proteólisis, y bueno, se empiezan a formar cuerpos cetónicos, y bueno, y todo eso hace el combo que vamos a ver en estos pacientes diabéticos que no solamente tienen hiperglicemia, sino que también van a tener todas las complicaciones que hemos hablado. Entonces, en resumen, la insulina es una hormona anabólica y, bueno, y esos serían los mecanismos en los cuales producen los efectos y lo que producen. Y bueno, antes, si un paciente era diabético tipo 2 o diabético tipo 1, no tenía cura, es decir, no tenía, principalmente el diabético tipo 1, no tenía cura, no tenía insulina y se morían muy jóvenes. No fue hasta en principio del siglo XIX, hacia el 1921, donde dos investigadores, Batin y Bess, y luego otro más, Magleo, empezaron a trabajar con preparados de páncreas de animales, y bueno, y se lo administraron primero a una perrita que se llamaba Marjorie, y luego a un chico que estaba en el hospital, esto fue en el hospital de Canadá, que se llamaba Leonard Thompson, que tenía glicemia de 500 más, y bueno, le administraban esos extractos que obtenían de los páncreas de animales, y bueno, a partir después de la purificación y mucho trabajo, bueno, empezaron a administrar insulina y descubrieron cómo administrar insulina a los pacientes, y bueno, le salvaron la vida a mucha gente también. Como pueden ver, a partir de 1920, que fue el primer uso de la insulina, empezaron a aparecer diferentes tipos de insulina, diferentes análogos, tanto de vida media corta como vida media larga, y bueno, y todavía siguen apareciendo. Miren, en el 2006 apareció una insulina inhalatoria, que luego después, en el 2007, se dejó de administrar, y ahora también nuevamente empezó la Afrezza, que es una insulina inhalatoria, que también puede administrar. No tiene mucho uso, pero bueno, se están buscando diferentes formas de administrar insulina a los pacientes. Acá arriba vemos los de acción corta y acá abajo los de acción larga. Y bueno, y van a escuchar sobre los preparados de insulina
hay una clasificación que es insulinas nativas y análogos de la insulina. ¿Por qué es esto? Las insulinas nativas son, o hablamos de insulina nativa, en las cuales se obtienen tanto de animales o por biosíntesis, pero tienen la secuencia de aminoácidos igual a la que de la especie que es. Es decir, si son de vaca, si son de cerdo o si son humanas, tienen los mismos aminoácidos. Pero los análogos de insulina, que son uno de los que más se están utilizando, son obtenidos por ingeniería genética y se les modifica la secuencia de aminoácidos. Y esto va a llevar a cambios en la farmacocinética, como les decía antes. Esto es una forma de clasificarlo. Otra forma de clasificarlo también es dependiendo del origen. Es decir, si son insulinas bovinas, vienen de la vaca y bueno, no es igual a la humana, no tienen los mismos aminoácidos en el mismo lugar, sino que los tienen 3 aminoácidos diferentes. La del cerdo, que es casi la más parecida al humano, tiene un aminoácido diferente. Y antes lo que se hacía era, a partir de las de animales, principalmente las de porcina, se le cambiaba ese aminoácido de diferencia, que tenía diferente en la cadena B, el aminoácido 30, y eso se transformaba en las insulinas semisintéticas o humanizadas. Esto se llama transpeptidación. Pero bueno, esto era lo que había antes, ahora lo que se hace principalmente es esto. Se hace por biosíntesis recombinante, es decir, se le pone el gen que codifique la insulina idéntica a la humana, a las cepas de Escherichia coli o al Saccharomyces cerevisiae, y bueno, y estos producen grandes cantidades de insulina, idéntica a la humana. Bueno, antes agarraban el páncreas de la vaca del cerdo, lo purificaban y bueno, le administraban eso a los pacientes. ¿Qué pasa? Esto tiene muchos problemas en lo que tiene que ver con reacciones de hipersensibilidad y producción de anticuerpos contra la insulina. Mientras que esto, con ingeniería genética, bueno, es mucho menos eso, a la aparición casi ínfima. Y esta es la otra clasificación, que es la más utilizada, la que van a ver en los libros y la más práctica, es decir, en relación a la duración de acción. Las podemos clasificar en ultra rápidas, rápidas, intermedias y lentas. Las ultra rápidas tenemos lispro, aspar y glulicina. La rápida es la regular o corriente, que es la más común, la que más se utiliza, y la intermedia es la NPH. Estas dos son las que más van a ver si trabajan en una guardia, en un SANCO, son las que más van a utilizar cuando estamos en emergencias, trabajamos en las emergencias. Después la otra ya lo van a ver en pacientes ya en consultorio externo, generalmente vamos a ver que los costos son mucho mayores. Y las lentas, vamos a tener glargina, determir y degludec. La más utilizada que van a ver es la glargina. Ahora están aumentando el uso de estas dos. Pero como les digo, si trabajamos en un hospital, en una guardia, NPH, la que corriente regular, son las más vistas. Después sí, estas las podemos ver, pero en menor medida por ahora. Pues esto va cambiando. Como ven, una de las cosas que podemos ver es el aspecto. La turbia es la intermedia, la NPH, neutra proteamina Hadendorf. Y vamos a ver la latencia, dónde produce el pico y cuánto dura más o menos. Como ven, las prolongadas, que serían de glutec, glargina y determir, no tienen pico. Es decir, tienen una curva que es bastante estable. Y como ven, pueden durar un día más o menos. Hay algunas que se administran 2 veces al día y una vez al día. Bueno, ahora la vamos a ver viendo cada una. Esta es la insulina regular o insulina corriente. Vemos las cadenas. La cadena A tiene 21 aminoácidos, la cadena B tiene 30 aminoácidos. La insulina le gusta hacer hexámero, es decir, alrededor de un núcleo de zinc se unen 6 cadenas. Y bueno, cuando nosotros la administramos, principalmente la insulina corriente es la que puede administrarse por vía subcutánea, intramuscular o endovenosa. Vamos a ver que esta insulina tiene una latencia en 30 a 60 minutos, el pico a las 2 o 4 horas y dura 6 horas. Por eso nosotros el paciente tiene que calcular más o menos cuánto va a comer y bueno,
el administrarla un rato antes de la comida para que el pico coincida o que el comienzo de acción coincida con el ingreso de los alimentos. Principalmente esta se usa mucho cuando un paciente tiene una cetoacidosis diabética, una descompensación, es la que se va a utilizar por vía endovenosa. Y bueno, y después tenemos los análogos a la insulina, lispro, aspar y glulicina, que como ven, acá tenemos la insulina regular o corriente y sus dos cadenas, y como ven, se le hicieron cambios en el orden de los aminoácidos. En la lispro se le hizo cambio en la posición 28 y 29. Normalmente venía prolina y glicina, y acá se pusieron al revés los aminoácidos. En la glulicina también, en la 29 y en la cuarta 3, y en la aspartica solamente en la posición 28. Y esto ocasionó algo muy importante en la farmacocinética de las insulinas. Ocasionó que esos hexámeros que forma la insulina normalmente duren muy pocos. Cuando nosotros la administramos subcutáneo, rápidamente esos hexámeros se degradan, se forman monómeros y bueno, quedan las cadenitas libres de insulina para difundir y hacer efecto sobre el receptor. Si están en hexámero no pueden hacer efecto. Y esto, como les digo, entonces lo hace mucho más rápido esa formación de monómeros. Entre 10 a 15 minutos a comparación de la regular que lo hacía más de 30 minutos. El pico es a los 30 a 60 minutos y dura menos de 5 horas. Acá vemos la comparación. Entonces esto nos da cierta ventaja con los pacientes, porque rápidamente pueden alcanzar niveles plasmáticos, rápidamente van a hacer efecto. Entonces el paciente lo puede tomar, lo puede administrársela bien cerca de la comida que va a ingerir, o lo puede esperar ingerir la comida y después administrarse las unidades que necesita. Va a tener menos riesgo de hipoglicemia, va a tener un mejor control de la glicemia postprandial y bueno, y va a ser mucho más corta la duración, por eso tiene menos riesgo de la hipoglicemia. La desventaja que, bueno, el costo va a ser mucho mayor, muchas dosis va a requerir, es decir, cada comida va a tener que administrarse o va a necesitar una mayor dosis de la insulina basal. Ahora vamos a ver los esquemas rápidamente. Y bueno, todavía hay pocos estudios, muchas veces, en, en ancianos, niños, embarazadas. Y bueno, y después tenemos otra insulina, que como les decía, una de las más utilizadas, principalmente la NPH, la insulina neutra protamina Heidelberg, que es la que la descubrió. El aspecto es turbio, ya no es una solución, sino una suspensión de insulina que le administran protamina y un amortiguador fosfato. Y bueno, esta insulina lo que tiene es un comienzo de acción 1 a 2 horas, un pico a las 6 a 12 horas y más o menos durará 18 horas. Esta es una de las insulinas que se administra principalmente para imitar la secreción basal de insulina. La rápida y la ultra rápida es lo que a nosotros nos sirve para hacer las picos postprandial, pero la NPH nos imitaría una secreción basal de insulina. Generalmente el tratamiento se hace 2 veces al día, o antes de acostarse, o a la mañana, temprano al levantarse. Bueno, eso depende, pero bueno, ahora lo vemos después. Pero bueno, es una de las más utilizadas, como les decía. Y después aparecieron también los análogos de insulina, que vamos a tener la glargina, que como ven le agrega a la cadena B2-arginina y le cambia en la posición 21 de la cadena A. Y la otra es la insulina de Temir, que lo que se hace en la insulina de Temir, en la posición 29, donde hay una lisina, a esa lisina se le agrega un ácido graso de cadena larga, que ese ácido graso se une a la albúmina, le gusta unirse a la albúmina. Esto ocasiona que también tenga una mayor duración, eso se llama miristoilación. Entonces, estas dos insulinas, la glargina como el etemir, tienen una duración mucho más larga. Vamos a ver que la glargina tiene un pH o es más soluble a un pH ácido.
Cuando nosotros los ponemos en un pH neutro, se forma lo que se llaman unos microprecipitados, esos hexámeros que teníamos se hace mucho más fuerte, entonces vamos a tener que va liberándose mucho más lento del tejido subcutáneo de esta insulina. Como ven, inyectamos la insulina, esos hexámeros que estaban formados se hacen mucho más duros o mucho más fuertes y bueno, van liberando mucho más lento a los monómeros para que lleguen a la sangre y bueno, hagan efecto. Esta insulina, como tiene un pH ácido, no la podemos mezclar en la misma jeringa con otras insulinas porque la vamos a neutralizar y no va a funcionar bien. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver que una sola dosis puede mantener concentraciones por 24 horas, tiene menos riesgo de hipoglicemia, no se acumula y bueno, cuando se administra en el sitio, o vamos a ver que se administra en el sitio, eh, muscular, en sí, cuando se administra a nivel subcutáneo y el músculo o el paciente hace ejercicio y pone el músculo en marcha, esto no va a aumentar la absorción, como con lo que pasa con las otras insulinas. Así que son también otras de las ventajas que tiene la glargina. Una desventaja siempre va a ser el costo y otra de las cosas es que algunos estudios hablaban que aceleraba procesos anaplásicos, principalmente por eso se necesitaba mucho más estudio. Como ustedes saben, eh, son parecidos a los eh, mediadores estos insulinotrópicos, entonces se había visto en algunos estudios que podía producir algunas neoplasias o aumentar el desarrollo. Pero como están en estudios, son bastante nuevas, hay que esperar más estudios de farmacovigilancia. Y el etemir, como les decía, se le adiciona un ácido graso saturado en la posición 29, se llama miristoilación, se administra subcutánea, y bueno, ese ácido graso se une a la albúmina y por eso dura tanto, o dura mucho más. Y bueno, y después apareció esta nueva de Gludec, que es una insulina también de acción lenta, de prolongada la acción, que vamos a ver que en la cadena B lo que se hizo, se le agregó el hexadecantoil, es decir, una sustancia que ocasiona, es decir, el hexadecanoidoico a través de un espaciador gamma L-glutamil en el aminoácido en la posición 29, es decir, se agregó este ácido y ¿qué hace? Dos cosas va a actuar. Va a ocasionar que se formen esos hexámeros después de la inyección subcutánea, entonces pasa lo mismo que pasa con la glargina, dura mucho más tiempo en el subcutáneo, pero también esa sustancia que se le agrega, ese ácido, se une también a la albúmina. Es decir, tiene dos mecanismos de acción, es decir, los dos que tiene tanto la glargina como el etemir. Entonces, hace que el efecto sea mucho más prolongado, dura mucho más de 24 horas, dura más o menos hasta 48. Entonces, tiene mucho menos riesgo de producir hipoglicemia que la glargina, tiene muchas ventajas en lo que sería la adecuación del paciente, es decir, lo va a administrársela muchas menos veces, entonces esto es bueno. Lo que pasa es que el costo es, en comparación al NPH, es mucho más caro. Pero bueno, es una de las nuevas insulinas, como les digo. Entonces, por un lado se elimina un aminoácido en la posición 30, que me olvidé decir, y en la posición 29 se le agrega esta sustancia que ocasiona que se formen microprecipitados y también que se pueda unir a la albúmina. Entonces, la duración es mucho. Acá tenemos una comparación de las insulinas rápidas, ultra rápidas, intermedias y los análogos. Bueno, ustedes habrán visto que la administración de la insulina, lo más común es a nivel subcutáneo, pero también ahora tenemos por vía endovenosa, como les decía, la regular es la que se administra por vía endovenosa, muchas veces se administra por bomba de difusión, y después tenemos también las pequeñas bombas que van liberando insulina a nivel subcutáneo, y lo que más se utiliza también ahora son las lapiceras.
esto es mucho más ventajoso para los pacientes, ya que con solamente, acá vemos que llevan un cartucho, con solamente mover este selector, eh, puede elegir las unidades de insulina que necesita, aprieta el pulsador y ya se lo administra subcutáneamente. Tiene muchas ventajas en pacientes que tienen problemas visuales, motrices, y bueno, como acá podemos ver, estos son todos tipos de lapiceras para insulinas lentas. Es decir, acá tenemos la Glargina, el de Temir y también el de Bludec, Tresiba, y el nombre comercial de cada uno. ¿Dónde se aplican las insulinas? Ustedes habrán visto que hay diferentes lugares: el abdomen, los brazos, músculos, subcutáneo, espalda. Principalmente varía la velocidad de absorción, principalmente en las regulares, tomamos como ejemplo, y vamos a ver que en el abdomen se absorbe mucho más rápido que en el brazo, muslo, glúteo, espalda, y principalmente, como habíamos visto, el masaje, el calor, el ejercicio pueden aumentar la absorción de las insulinas. No con las lentas, pero sí con las rápidas. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y generalmente se hace un cuadriculado para que el paciente no se administre siempre en el mismo lugar, porque esto puede llevar a cambios en el tejido adiposo subcutáneo. Entonces, modificando el sitio, así teniendo una diferencia más o menos de 3 centímetros, vamos a ocasionar que tarde bastante en aplicarse en el mismo sitio. Y bueno, y esto acá, como pueden ver, son otras formas de administración, que son las bombas de insulina. Como ven, esta es la primera bomba de insulina, y ahora vemos el tamaño que tenía, un televisor a cuesta, y ahora vemos los modelos nuevos, que son muy pequeñitos, y tienen la capacidad muchos de medir la glicemia constantemente, entonces va haciendo correcciones en base a la glicemia que tiene el paciente. Normalmente se programa, tenemos los botoncitos para programar la secreción basal y también los picos, que pueden, los bolos que se dicen, que le pueden avisar bolos de corrección o bolos postprandiales. Y bueno, y también siempre yo decía que también tienen Bluetooth en alguna de estas bombas, y bueno, ya había problemas porque había hackers de bombas de insulina, y hasta se hicieron protocolos en Estados Unidos para todo lo que tenía que ver con esto, principalmente para todos los que trabajan en el gobierno y tenían bombas de insulina, por el riesgo de que alguien le hackee la bomba de insulina y ya que le administre una dosis alta de insulina. Bueno, va administrando dosis de pequeña de insulina por 24 horas, vamos por un cartuchito, acá tenemos, y bueno, acá con esto cómo se programa. Este es el catéter que va al subcutáneo, se cambia cada 72 horas más o menos. Entonces, acá podemos ver cómo va administrando la insulina. Y bueno, acá lo que les decía, tiene una secreción basal y los bolos de alimentación o los bolos de correcciones que se van a administrar. ¿Alguien ha entrado? Bien, y bueno, y después lo importante también que tenemos que tener en cuenta son los efectos adversos. Como habíamos hablado, la insulina produce el efecto adverso más importante, el dosis dependiente, que va a ser la hipoglicemia. Nosotros vamos a ver que cuando empiece el paciente a bajarle los niveles de glicemia, cuando esté en menos de 70 miligramos, va a empezar con síntomas neurogénicos, temblor, ansiedad, taquicardia, se pone en juego el sistema nervioso autónomo. Simpático es importante, descarga catecolaminas, vamos a ver que va a producir esto: temblor, ansiedad, taquicardia, midriasis. A partir de neuronas colinérgicas también va a tener sudoración, sensación de hambre, parestesia. Todo esto cuando cae en menos de 70. Y luego, si cae en menos de 55, si empieza a caer mucho más, empiezan los síntomas
glucopécnicos, es decir, el paciente empieza a estar confuso, letárgico, puede llegar a convulsiones, coma y muerte. Esto es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta, más cuando estén en la guardia, van a ver muchas veces la hipoglicemia, una de las cosas que hay que hacer cuando un paciente viene con pérdida de conocimiento es medirle la glicemia. No solamente si es diabético o no, pero en los diabéticos es muy importante ver y controlar. Así que bueno, el tratamiento va a depender si el paciente está consciente o inconsciente. Si está consciente, le podemos dar que tome 30 gramos de glucosa, es decir, un sobrecito de azúcar, le podemos dar una Coca-Cola que no sea light, un vaso de Coca-Cola, jugo, y vamos monitorizando. Si un paciente está grave o está inconsciente, podemos darle glucagón, administrarlo 1 miligramo de glucagón intramuscular, pero generalmente es difícil conseguirlo, muy caro. Generalmente lo que se hace glucosa, pero no glucosa al 5, sino glucosa hipertónica. Generalmente ampollas de glucosa al 25 o al 50%. Es decir, rápidamente tratamos de aumentarle la glicemia. Luego después sí es como dejar un chorrito colgado o otra cosa, pero con glucosa al 10, pero lo primero es tratar de reponer que aumente rápidamente los niveles de glucosa porque tenemos el riesgo de todo esto que produce a nivel sistema nervioso. Así que bueno, la hipoglicemia, tanto para la insulina como para todos los otros eh, fármacos, es algo a tener en cuenta y siempre estar eh, observando al paciente, más si uno está en la guardia, que no empieza a tener estos síntomas, porque si lo dejamos estar puede llegar a ser. Otros efectos adversos, como les decía, cuando administramos en el mismo lugar, pueden producir lipoatrofia o lipohipertrofia subcutánea. Reacciones de hipersensibilidad son mucho menos frecuentes ahora con toda la insulina humana y los análogos. Antes eran producidas por inmunoglobulina E, producían erupciones, eritema, urticaria. Los edemas, raro también de verlos. Y bueno, y dos efectos que lo habrán escuchado nombrar y siempre lo preguntaban en los exámenes eh, de estos laboratorios, que eran el efecto ALBA y el efecto Somogy. El efecto ALBA se debe que nosotros a las 8:30 de la mañana tenemos la liberación de cortisol y bueno, el paciente nosotros lo medíamos a la mañana temprano, este paciente estaba administrándose insulina y a la mañana temprano veíamos que tenía hiperglicemia. Entonces, bueno, una de las cosas es la secreción de cortisol y una dosis baja de insulina a la noche ocasiona que no esté bien cubierto y bueno, lo que medimos a la mañana temprano es hiperglicemia por ese pico de cortisol. Y el efecto Somogy se da en pacientes de corta data, diabéticos de corta data, porque ya un paciente diabético de mucho tiempo empiezan a alterarse todo lo que sería la contrarregulación, el sistema nervioso autónomo y todos los mediadores eh, de contrarregulación. Entonces, en un paciente de corta data, lo que se produciría sería el paciente, nosotros le damos una dosis alta de insulina a la noche, ocasiona en la madrugada una hipoglicemia. Entonces, a la mañana temprano nosotros lo medimos y el paciente tiene hiperglicemia y además tiene cefalea o tiene síntomas de hipoglicemia. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que esté hiperglicémico si nosotros le estamos dando una dosis alta de insulina? Bueno, es por eso, porque hace una hipoglicemia y lo que nosotros estamos viendo a la mañana temprano es los mecanismos contrarreguladores que se pusieron en juego. El problema es que si nosotros le aumentamos la dosis de insulina a la noche, vamos a producir más hipoglicemia a la madrugada. En este caso es lo contrario, hay que bajar la dosis de insulina para que no se produzca este efecto. Pero bueno, lo describe la bibliografía, algunos libros, pero es difícil de ver acá. Con la insulina también hay que tener en cuenta, y con los hipoglicemiantes en general, es las interacciones. Como ven, hay fármacos que pueden producir un aumento de la glicemia y fármacos que pueden potenciar la hipoglicemia. Dentro de los fármacos que pueden aún producir aumentos de la glicemia, con lo cual el paciente
no va a estar bien tratado o va a tener niveles aumentados, pueden ser los diuréticos tiacídicos en dosis alta, pero principalmente que se van a ver los glucocorticoides. Los glucocorticoides vienen siempre la pregunta, ¿se usan o no se usan? Si nosotros los necesitamos usar en un paciente diabético, lo vamos a tener que usar. Ustedes saben, ellos estimulan la gluconeogénesis, aumentan la resistencia a la acción de insulina. Así que bueno, en un paciente diabético lo vamos a utilizar, pero siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que modificar la dosis o que puede ser que empiece a tener cifras aumentadas de glicemia. Entonces hay que tenerlo en cuenta, usarlo al menos tiempo posible, la menor dosis posible. Y dentro de los fármacos que producen hipoglicemia, vamos a tener en cuenta los antagonistas beta-adrenérgicos, propanolol principalmente, el no selectivo, el alcohol, también vamos a tenerlo en cuenta, no sería un fármaco, sería más una sustancia tóxica. Pero los antagonistas beta-2 adrenérgicos principalmente lo tenemos que tener en cuenta por dos mecanismos. Normalmente los receptores beta-2 que están en el hígado, que son estimulados por la adrenalina y noradrenalina, producen un aumento de la gluconeogénesis y glucogenólisis. Y también tenemos receptores beta-1 a nivel del corazón, que cuando se pone en juego, tenemos hipoglicemia, y se pone en juego todos estos mediadores, la adrenalina va a actuar sobre el corazón y nos va a dar taquicardia, es decir, nos va a alertar sobre que nos está bajando la glicemia. Entonces, si nosotros damos el propanolol, que es antagonista beta-1, beta-2, no solamente nos va a enmascarar los síntomas de hipoglicemia, sino que también nos va a hacer que se recupere lentamente, porque los receptores beta-2 en el hígado van a estar bloqueados, con lo cual el paciente va a tener más hipoglicemia, no la va a sentir, es decir, no se va a manifestar y va a tener una recuperación mucho más lenta. Así que es muy riesgoso esta interacción. Y otra es con el alcohol, porque el alcohol inhibe la gluconeogénesis. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque también no va a tener una recuperación. Si le damos insulina y le damos un inhibidor de la gluconeogénesis, bueno, tenemos más riesgo de hipoglicemia. Después los otros, bueno, son en menor medida y otros mecanismos, pero los más importantes a recordar son esos. Los antagonistas beta-adrenérgicos y después por el otro lado los glucocórticos. Después la pentamidina, bueno, produce al principio hipoglicemia porque destruye las células beta, entonces hay gran liberación de insulina y después produce hiperglicemia porque ya no tiene insulina. Así que bueno, ese sería uno ejemplo. Y bueno, ¿y cuándo vamos a utilizar insulina? Bueno, en un diabético tipo 1 de cabeza, lo vamos a tener que usar sí o sí porque no produce insulina para nada. En un diabético tipo 2, cuando fracasaron los hipoglicemiantes, cuando tienen contraindicaciones importantes, principalmente insuficiencia renal, insuficiencia hepática, depende cada uno de los hipoglicemiantes, eso varía, pero en rasgos generales, cuando hay contraindicaciones importantes para utilizar. Cuando a pesar de que estamos tratándolo con fármacos, no llegamos a esos objetivos que estábamos buscando. Y bueno, generalmente cuando un paciente va a la guardia, viene el paciente a la guardia y tiene una complicación, una hiperglicemia, ya sea por una cetoacidosis, un estado hiperosmolar, generalmente no lo vamos a tratar con fármacos, sino que rápidamente lo pasamos a insulina a este paciente y lo vamos controlando con insulina. Lo mismo que si a un paciente le sacamos el páncreas, no le vamos a poder dar fármaco como una sulfa, como una sulfa, no lo vamos a poder utilizar. Bueno, en la diabetes gestacional va a ser transitoria y después en situaciones específicas, como les decía, si tiene un infarto, un traumatismo, una intervención quirúrgica, bueno, en este caso ahí lo vamos a tener que pasar a insulina. Entonces, pues son transitorias. Y bueno, hay diferentes esquemas, hay diferentes formas de tratar a los pacientes. Como ven, en un paciente tipo 2 podemos empezar con metformina y después vamos agregando la insulina basal o si no, múltiples dosis. Ahora vamos a ver los esquemas. Rápidamente, esto dentro de farmacología no nos interesa mucho, es decir,
En un diabético tipo 1 las dosis van a variar entre 0,6 y 0,7 unidades kilogramos día. En un diabético tipo 2 pueden llegar hasta 2 unidades kilogramos día, pues, dependiendo de la resistencia periférica que tenga. Un obeso, muy obeso, bueno, ahí sí lo va a necesitar la mayor dosis, si no va a estar más o menos en punto medio. Generalmente, bueno, se distribuye la dosis eh, entre la mañana y la noche y después también se divide las que son basales y las que se van a utilizar como postprandial. Como les decía, el diabético tipo 1 no tiene secreción de insulina, el diabético tipo 2 lo primero que pierde es el pico postprandial. Esta sería la secreción normal, un pico y una secreción. Y bueno, y como les decía, hay diferentes formas, diferentes tipos de tratamiento. El más común y el que van a ver es NPH antes de la cena y NPH a las 8 de la mañana. Y con esto cubriríamos la secreción basal y antes del desayuno y antes de la cena podemos hacer una corriente, una rápida. Con eso en teoría cubriríamos eh, las secreciones de este paciente. Después hay otros tipos de combinaciones, NPH, bueno, que vimos recién. Otra forma es estos pacientes que pueden ser que tengan cierta secreción todavía de insulina, bueno, o que estén con algún un fármaco por vía oral, podemos darle NPH ante la cena y ante el desayuno. Si no, también podemos utilizar solamente un análogo lento de glargina a la noche antes de dormir. Ese es el irse a dormir. Y si no, también una glargina y después, eh, antes de la comida, la ultra rápida. Pero como todo, y para terminar en relación al tratamiento de insulina, que no, como les digo, no es tanto en la parte de farmacología, siempre no es que va y compra un traje igual para todos, sino que es como un traje a medida. Es decir, cada paciente es muy distinto y hay que adecuarlo a ese paciente el tratamiento que vamos a hacer con la insulina. Así que bueno, hay que tenerlo en cuenta y eh, adecuarse a la situación del paciente para cuándo empezar la insulinización y bueno, qué fármacos se le van a dar. Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende, no se entiende? Estoy haciendo un repaso lo más rápido posible para que entre el tiempo todo. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Algo de insulina. Profe, ¿la NPH se da la misma dosis mañana y noche o yo había leído que se dan 2 tercios a la mañana y 1 tercio noche? ¿Puede ser que sea así? Sí, exactamente. Se puede dar 2 tercios a la mañana y a la noche se da el resto. Pero como le digo, eso varía también del paciente, eh, cuándo se va a dormir, cuándo come en la noche. Pero sí, generalmente la NPH se da 2 veces al día, generalmente, para que te cubra esa secreción basal durante todo el día. Bueno, sigo entonces con la otra parte, así no se, no se nos va el tiempo, que ya está muy bien. Bueno, antidiabéticos, a ver, espera, hay un mensaje. Me siento re raro hablando solo. Generalmente en la guardia lo que va a encontrar es generalmente la regular. Esa no falla, siempre está. Lo mismo que la NPH. Después, en algunas veces, tenemos apidras, que serían las rápidas, las ultra rápidas, pero lo más que serían, digamos, que la ultra rápida. Pero generalmente la regular siempre está y es la que va a utilizar. Cuando te lleva un paciente ahí, vos haces correcciones principalmente en la guardia. Con insulina tiene una tablita, entonces vos ya sabes si tiene tanta glicemia, le vas a dar tanta. Vos le escribís ahí las indicaciones al enfermero para que le aplique tantas unidades. Pero sí, es insulina corriente, generalmente se va por vía subcutánea muchas veces. Salvo que esté en cetoacidosis, ahí sí, ya después lo tienen que hacer por vía endovenosa, se tiene que ponerle bomba de insulina, y bueno, y ahí tiene todo el tratamiento que se hace. Pero
en la guardia lo que va a tener regular. Después si pasa a piso, ahí sí le pueden hacer la NPH y le ponen el régimen de NPH más las correcciones que generalmente se le hace de hemoglucotés, predesayuno, prealmuerzo, presente. Así que eso sí. Por eso tienen que conocer más o menos cuáles existen. Pero como le digo, depende de dónde estén y todo, van a ver que van a encontrar. Primero ven lo que tienen para después ver cómo utilizar lo que pasa. Lo mismo que con estos fármacos, los antidiabéticos. Uno en la guardia, la metformina no para de ver. Todo el paciente va a tomar metformina. Y en algunos casos te vienen pacientes que toman los más nuevos, los más caros, citalopram, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, depende de dónde te trabajan. Si estás en la guardia de un hospital público y la metformina, la glibenclamida son los más vistos. Pero ya trabajando en los privados, ahí sí va a haber todos los más nuevos. Y las combinaciones de los más nuevos. Lo mismo que las insulinas. Bien, dentro del tratamiento para los tratamientos antidiabéticos, vamos a tener diferentes mecanismos de acción. Vamos a tener los secretadores de insulina, que van a ser las sulfonilurias y las meglitinidas, los que actúan sobre la sensibilidad o insulinosensibilizadores, que tenemos las biguanidas y las tiazolidinedionas, los inhibidores de la absorción intestinal de glucosa, que inhiben la enzima alfa-glucosidasa, y después tenemos los reguladores de las incretinas. Son más nuevos y tenemos dos: los análogos del péptido parecido al glucagón y los inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa 4 o GLP. Y por último, ahora ya cada vez son más nuevos en el mercado, son los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa tipo 2 o glifosinas. Estos actúan a nivel renal. Entonces, acá podemos ver todos los órganos que están involucrados y teniendo en cuenta cómo van a actuar los diferentes fármacos en cada uno. Vamos a ver que la metformina va a actuar en el hígado, que va a ser uno de los principales blancos que tiene la metformina, en el músculo y tejido adiposo, porque van a actuar insulinosensibilizadores y van a actuar en estos dos. Lo mismo que las tiazolidinedionas, que van a actuar en el tejido adiposo, músculo y en el hígado. Después vamos a ver que en el páncreas van a actuar las sulfonilurias y las meglitinidas, que van a actuar, ahora vamos a ver, secretando insulina. Lo mismo que los agonistas del péptido parecido al glucagón. Lo mismo que los inhibidores de esta enzima que habíamos visto, que van a actuar sobre este péptido parecido al glucagón, evitando que se degrade. Los que actúan a nivel intestinal, la alfa-glucosidasa, y los que actúan a nivel renal, que son los de los transportadores, inhibidores de los transportadores sodio-glucosa. Como ven acá entonces, los diferentes blancos que van a tener los diferentes fármacos que nosotros podemos administrar. Los más conocidos son las sulfonilurias, son fármacos que comparten en su estructura este anillo sulfoniluria. Como ven, lo que se hace cambios en los radicales, en las cadenas laterales, y todo esto lleva a cambios tanto en la potencia, es decir, la farmacocinética y la farmacodinámica. Vamos a ver que se clasifican en generaciones. Algunos hablan de 3 generaciones, poniendo la glibenclamida en otra generación. Las generaciones primeras ya ni se utilizan porque producían mucha hipoglicemia. Y el más utilizado, como les decía, la glibenclamida. En los libros también en Estados Unidos se nombra como gliburida, así que bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿cómo actúan? ¿Recuerdan las células beta? ¿Recuerdan el canal? Bueno, normalmente entraba glucosa, producía cambio en el ATP y cerraba el canal. Bueno, las sulfonilurias van a actuar uniéndose, este es el canal visto de arriba, van a actuar uniéndose al sur, es decir, a esta subunidad que tiene el canal, sur 1, y
Esto ocasiona un cambio conformacional que lleva a que se cierre el canal. Hace lo mismo que el ATP, uniéndose a diferentes lugares. El ATP se une en la parte izquierda 2, la sulfonilurea se une en la parte sur 1. Esto ocasiona que se cierren los canales y bueno, y se produce lo mismo que pasaba antes, la despolarización y salida de insulina. Esto entonces son secretagogos de insulina. Si hay células beta, ellos actúan sobre ese canal y secretan insulina dependiendo del tiempo de duración que tengan. Esto es bueno, pero también puede llevar a unas desventajas que hace que utilice mucho la célula está trabajando constantemente. Y el riesgo que tiene esto es que después, en un diabético tipo 2, como les decía, la progresión de la pérdida de células beta sigue a pesar de todo. Entonces, en un diabético tipo 2. Entonces vos vas a tener que llegar a un momento en que no tenés más células beta, ya no responde más, entonces no te va a servir para nada. En un diabético tipo 1 no lo va a poder utilizar porque no tenés células beta. Generalmente se dan por vía oral, los alimentos disminuyen la absorción, generalmente hay que administrar un poco antes de la comida. Tienen alta unión a proteínas plasmáticas, volumen de distribución de 0,2, se metabolizan a nivel hepático y los metabolitos se secretan por vía renal. Entonces, hay que tener en cuenta que en insuficiencia hepática, en insuficiencia renal, mucho cuidado y no se van a poder utilizar o hay que adecuar la dosis, es decir, modificar la dosis, hacerla menor, porque se pueden acumular y tener más riesgo de hipoglicemia. Como les decía, el riesgo de hipoglicemia es mayor, más es de la glibenclamida que el glimepiride, producen aumento de peso, producen la reacción tipo disulfirán, principalmente todos estos efectos se veían mucho más, estos disulfirán, hiponatremia, se veían más con las primeras generaciones. El efecto tipo disulfirán, lo recuerdan, era el que se producía cuando nosotros tomábamos alcohol con un fármaco como estos o como, ¿te acuerdan? El metronidazol. En ese caso no se metabolizaba el alcohol, aumentaba el acetaldehído y bueno, se producían todo vómitos, náuseas, hipotensión, el paciente se ponía todo eritematoso. Otro efecto, como les decía, hiponatremia, pancitopenia, recuerden siempre los derivados de la sulfa, siempre, o lo que tienen en la molécula sulfa, un anillo sulfa, van a tener más riesgo de producir siempre reacción de hipersensibilidad, alteración de la médula ósea. Bueno, y también pueden producir histericia colestática. Generalmente hay que tener en cuenta las interacciones, todos los que aumenten el efecto, como ser la sulfonamida, clorfibrato, difumarol, salicilato, como estos tienen alta unión a proteína plasmática, lo pueden desplazar y al desplazarse aumentan el fármaco libre y bueno, más riesgo de hipoglicemia. El propanolol y el etanol, por lo que habíamos dicho para la insulina, igual que este. Y bueno, y los que reducen su efecto son los diuréticos, porque producen disminución de potasio, producirían una menor secreción, y también porque a nivel periférico también pueden actuar, aumentar la resistencia, y después la rifampicina y los corticoides, porque inducen el metabolismo de estos fármacos. Son inductores enzimáticos, entonces ocasionarían una menor concentración en sangre y bueno, menor efecto. Contraindicaciones, bueno, pueden ser absolutas. En diabético tipo 1 no le va a servir para nada, no tiene células beta, el embarazo, la lactancia, en cetoacidosis diabética tampoco, alergia a la sulfa, cirugía, bueno, todo eso se pasa a insulina. Como les decía, en insuficiencia hepática e insuficiencia renal hay que tenerlo en cuenta, que hay que adecuar la dosis. Dentro de los secretagogos también hay otro grupo que son las meilitinidas, que generalmente estos fármacos actúan uniéndose también al mismo receptor, cerrando los canales de potasio, van a reducir, es decir, van a reducir la salida de potasio, se hiperpolariza la célula y se produce la exocitosis. Pero a diferencia de los otros, dura muy poco
la vida media, la duración de efecto es muy corto, vamos a tener que van a hacer trabajar menos a las células beta y lo que va a ocasionar, bueno, o que va a utilizarse es para imitar ese pico postprandial. Son dos el nombre de las que hay, son repaglinida y nateglinida. Como ven, tiene una vida media de 1 hora, más o menos, se metaboliza a nivel hepático, se secretan por vía renal los metabolitos, y la duración es corta entonces. El efecto es rápido y la duración es corta. Tienen ventajas de que la hipoglicemia es mucho menor, pueden producir náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, se han visto aumento de las transaminasas, fosfeno. Pero bueno, se utilizan entonces para imitar ese pico postprandial. Lo que pasa es que el paciente lo tiene que tomar cada vez que va a comer, antes de las comidas, así que es mucho más engorroso el tratamiento, mucho más caro y generalmente tienen un uso menor que las otras, que la sulfa, que te van secretando mayor insulina por más tiempo. Pero bueno, tiene la ventaja que las células beta no trabajan tanto como trabajan con la ioinclamida. Y dentro de los insulinos sensibilizadores vamos a tener, por un lado, las biguanidas, que el único que quedó en el mercado fue la metformina, porque los que estaban antes, la metformina, producían mucha acidosis láctica, entonces se sacó del mercado. Y después tenemos las tiazolidinedionas, que los dos que hay en el mercado son rosi y pioglitazonas. En muchos lugares del mundo estos dos se han sacado por algunos efectos adversos que producen. Y bueno, metformina es uno de los fármacos que ustedes tienen que conocer bien, como les digo, todos los pacientes diabéticos tipo 2 que no estén utilizando insulina o que utilicen insulina, pero todavía no tengan 100% de insulina, van a estar utilizando metformina más insulina. Van a ver que se viene combinada con glibenclamidas, con los nuevos fármacos, las incretinas, es decir, hay varias combinaciones. Este fármaco no afecta la liberación de insulina, es decir, no secreta insulina por parte del páncreas, actúa activando la proteína quinasa dependiente de AMP, y vamos a ver que uno de los principales, el principal efecto que va a tener va a ser a nivel del hígado, y va a producir una disminución de la producción de glucosa, es decir, va a actuar e inhibir la transcripción genética de enzimas que son gluconeogenéticas, es decir, fosfonolpiruvato carboxiquinasa y glucosa 6-fosfatasa. Es decir, actúan disminuyendo la producción hepática de glucosa. Ustedes saben que en el diabético tipo 2, en el diabético también, pero en el tipo 2 van a ver que el glucagón va a estar aumentado y va a producir o estimular la gluconeogénesis. Bueno, estos fármacos mejoran la acción de la insulina que inhibe todo esto en sí. También actúa a nivel periférico, incrementando la sensibilidad a la acción de la insulina y haciendo que los transportadores que estaban en el citoplasma vayan a la membrana celular, esos transportadores GLUT4. Entonces, con estos dos efectos es que la metformina actúa mejorando tanto la resistencia, pero principalmente disminuyendo la producción de glucosa hepática. Después también tiene un menor efecto sobre la absorción intestinal de glucosa, disminuyéndola, sobre los niveles de LDL y VDLL, y también sobre la tensión arterial y también efectos físicos. En relación a la farmacocinética, se absorbe por vía oral, una biodisponibilidad alta, concentraciones a las 2 horas, la concentración máxima. No se une a proteína plasmática, eso es interesante e importante, ya que esto ocasiona que no tengamos interacciones en lo que tiene que ver con, no tenga interacciones con otros fármacos por las proteínas plasmáticas. Vamos a tener la vida media de 4 a 5 horas, vamos a ver que la duración es 6 a 12 horas y que se excreta completamente por vía renal sin cambio. Así que la función renal es muy importante ir controlándola en estos pacientes.
La dosis varía entre 500 a casi 3 gramos por día. Generalmente se administra 2 veces al día. 8,75 es uno de los que más comúnmente se utilizan. Generalmente a los 2 gramos por día es que se ven bien los efectos claros, y principalmente van a haber también preparados de liberación prolongada, así que con administrándolo una vez al día se cubre durante todo el día el paciente. Lo más importante que van a ver cuando comienza el tratamiento es que los pacientes vienen molestos y te dicen, mira, tengo mucha diarrea, este fármaco me hace ir de cuerpo, es horrible. Bueno, es una de las cosas muy común en el tracto gastrointestinal, la producción de diarrea, sabor metálico, distensión abdominal también, pero diarrea no se sabe nadie. Generalmente con empezar con dosis baja e ir aumentando y que lo administre junto con las comidas disminuye mucho estos efectos adversos, pero son muy molestos y una de las cosas que los pacientes te van a decir siempre. Otra de las cosas, bueno, se ha visto que disminuye la absorción intestinal de vitamina B2 y fosfato, con lo cual hay que controlar los niveles de vitamina B2. Algunos estudios decían que no lo producía y no pasaba nada, y otros dicen que hay que tener cierta precaución. La hipoglicemia, bueno, ellos no producen hipoglicemia por sí solos, pero sí si lo combinamos con otros fármacos. Y después tenemos el riesgo de acidosis láctica. Generalmente es bajo el porcentaje que lo produce y principalmente se va a producir si el paciente ya tiene otras patologías, insuficiencia respiratoria, renales. Bueno, ahí sí el riesgo aumenta mucho más. Pero por sí sola es bajo el riesgo, como ven, 0,1 por 1000 pacientes al año. Interacciones, bueno, generalmente los que potencian la hipoglicemia, como les decía, combinados con sulfonilureas y alcohol, y los que alteran la excreción renal de la metformina, como la furosemida, la cimetidina, que ya ni se usa, un pariente de la ranitidina, y la nifedipina. Bueno, hay que tener cuidado porque pueden aumentar las concentraciones en sangre. Y bueno, ¿cuándo no utilizarla o hay que tener mucho cuidado? Bueno, como les decía, en cetoacidosis diabética pasa el paciente insulina. Cuando tiene el paciente insuficiencia renal, es decir, cuando el clearance de creatinina disminuye, principalmente menos de 45 mililitros minuto, en un paciente de 173, un paciente de 1,73 de altura, insuficiencia hepática respiratoria, insuficiencia cardíaca, úlcera, alcoholismo, bueno, son todas contraindicaciones para el uso. Y algo importante es que si un paciente va a ser sometido a una tomografía, que es una tomografía con contraste, generalmente se trata de suspender antes, 48 horas antes, y luego de que se hizo la tomografía, se ve que la función renal está normal, se vuelve a administrar. Por lo que habíamos visto antes que se excreta por vía renal completamente. Eso lo dice el libro, eso lo dice la teoría, pero en verdad en la práctica el paciente que va a tomografía y contraste no se espera 48 horas y máximo una emergencia, lo pasa a tomografía y después ve cómo está la función. Pero bueno, eso no es lo correcto, pero es lo que pasa en la práctica, lo quiero decir. Lo correcto y lo que yo le tengo que decir es que está contraindicado, es decir, y hay que tener mucho cuidado, si el paciente va a ser sometido a un contraste iodado, el fármaco hay que suspenderlo y bueno, después ver cómo está la función renal y volver a administrar. En ese caso se pasaría insulina y se seguiría después con la metformina. En infarto y septicemia, bueno, todas situaciones en las cuales vos vas a controlar mejor la glicemia, no con el hipoglicemiante o con el insulinizador, sino que lo va a controlar mejor con la insulina. En esos casos no la va a utilizar. Y bueno, y este fármaco, como van a ver en todas las guías, es el fármaco de primera línea para el tratamiento de la diabetes tipo 2, tanto en monoterapia como en combinación, siempre se comienza con monoterapia. Y principalmente porque los estudios, hay un estudio grande que se hizo en Inglaterra, el UKPDS, que demostró que disminuye las complicaciones macrovasculares y microvasculares. Entonces, por eso, como les decía y le hablaba de las variables,
la variable dura, acá se ha demostrado que este fármaco, utilizándolo en los pacientes diabéticos tipo 2, mejora completamente y las disminuye. Entonces, por eso está avalado por la evidencia. También se puede utilizar en pacientes que están en ese límite, en ese prediabetes que se dice, para que no progrese a diabetes. No produce hipoglicemia, no aumenta de peso, así que son consideraciones a tenerlo en cuenta. Y otros usos que puede tener también es en los pacientes, en las mujeres con ovario poliquístico, ya que disminuye eh, el hirsutismo, disminuye también o mejora los ritmos ovulatorios, así que bueno, es uno de los usos que también van a encontrar. Y el costo, como pueden ver, también el costo es mucho más barato que otros fármacos que están en el mercado. Otro de los grupos también que tenemos son las tiazolidinedionas. Dentro de estos también son insulinos sensibilizadores, pero estos van a actuar sobre receptores que están a nivel nuclear. Es decir, son agonistas de receptores nucleares que son el PPAR gamma. Receptores activados activados por la proliferación de peroxisomas. Generalmente, si recuerdan, los fibratos actúan sobre los alfa. Bueno, estos son los que actúan sobre los gamma. Estos receptores que son intranucleares, que están a nivel del tejido adiposo, músculo esquelético, en el hígado. Y bueno, y estos fármacos actúan sobre estos receptores que tienen capacidad para activar genes que regulan todo el mecanismo de hidrato de carbono y lípidos, principalmente sobre lípidos. Bueno, van a hacer que las células sean más sensibles a la insulina. No se sabe bien el mecanismo, se habla de una acción directa o también por la producción de adiponectina. Vamos a ver que aumenta la captación de glucosa por insulina en un 30-50% en las células adiposas. Afecta el metabolismo de los lípidos, mejorando la lipólisis, y bueno, y capta también las células adiposas ácidos grasos. Pero bueno, acá vino la gran discusión de que si verdaderamente era eficaz, y como les hablaba yo antes de las variables duras y subrogadas, estos fármacos demostraron que disminuían la hemoglobina glicosilada, pero los estudios no demostraron que disminuían las variables duras, es decir, las complicaciones tanto micro y macrovasculares. Por eso, aparte de esto, y otra cosa más que ahora vamos a ver, en muchos lugares del mundo no se utilizan. Los nombres, como pueden ver, son rosiglitazona y pioglitazona, se metabolizan a nivel hepático, y miren el costo que tienen por 30 comprimidos. 8 miligramos por 30 comprimidos vale 2.778, y la pioglitazona 30 miligramos por 28 comprimidos 1.699. Con PAMI, con el descuento de PAMI, vale 700 pesos cada una de las cajitas. Entonces, como ven, PAMI lo termina pagando alguien, pero él tiene que pagar un poco más este costo, así que el costo es mucho mayor que la metformina, que vale mucho menos. ¿Y qué pasó? Muchos estudios, principalmente a través de la farmacovigilancia, demostraron que tenían efectos adversos graves. No solamente un pariente ya había demostrado que producía hepatitis grave, y producía aumento de las transaminasas y producía una insuficiencia hepática, sino que también estudios como el DRIAN mostró que los pacientes que utilizaban estos fármacos tenían 4 veces más probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. Los que utilizaban rosiglitazona tenían un aumento del riesgo de infarto, y principalmente tanto en mujeres osteoporóticas o mujeres ancianas o pacientes hombres, producía osteoporosis y fracturas patológicas. Así que la seguridad de estos fármacos fue o es bastante controvertida. También pueden producir edemas periféricos, edemas maculares, producen aumento de peso, hasta más de 4 kilos. Así que son todas situaciones en que hay que tener mucho cuidado si van a utilizar estos fármacos. Si tienen riesgo los pacientes, bueno, no sería
pueden utilizarlo. Y bueno, como ven, las contraindicaciones, si tienen hepatopatías graves, insuficiencia cardíaca, no sería un fármaco para utilizar. Es decir, en las guías no está de primera línea para utilizarlo, pero sí la mejor. Otros de los grupos eran los inhibidores de la alfa-glucosilasa, como la carbosa, que disminuyen la absorción de disacáridos, es decir, actúan a nivel intestinal, inhiben la enzima que desdobla los disacáridos, almidón, sacarosa y galactosa, y bueno, no se absorben en la glucosa. ¿Qué pasa? Esa glucosa, esos disacáridos, esos azúcares que no se absorben, son metabolizados por las bacterias intestinales y bueno, uno de los efectos adversos, aparte de la diarrea, es que el paciente va a tener muchos gases, hay mucha flatulencia, mucha distensión abdominal, mucho meteorismo, así que tampoco es muy lindo utilizarlo, sería. Principalmente sirven para disminuir esa absorción de glucosa y esa absorción de glucosa a nivel intestinal después de la comida. Y otro de los grupos que tenemos, como les decía, cuando se vio que administrando glucosa por vía oral y glucosa por vía endovenosa, la secreción de insulina por vía oral era mucho mayor que por vía endovenosa. Entonces se pensó que algo tendría que estar ayudando a esa estimulación y se vio que en las células intestinales se producían diferentes sustancias. Uno es el péptido parecido al glucagón y el otro es el polipéptido insulinotrópico glucosa dependiente. Estos actúan a nivel de las células beta, como vimos antes, estimulando la secreción de insulina. Generalmente aumentan sus concentraciones con las comidas, tienen una vida media muy corta. El péptido parecido al glucagón es degradado por una enzima, una endopeptidasa, rápidamente, y se vio que en los pacientes diabéticos tipo 2 esta secreción de incretina se veía alterada. A su vez también estimulaban o mejoraban la biosíntesis y la secreción de insulina. Una de las cosas que siempre se ve es que estos péptidos secretan insulina mientras haya glucosa, así que dependen de la glicemia que esté todo normal para secretar insulina. Y bueno, acá vemos que actúan sobre el receptor y bueno, estimulan la secreción y la exocitosis por aumento del AMP cíclico. Acá tenemos el mismo ejemplo, como les decía, viene el péptido parecido al glucagón, estimula el receptor y estimula la secreción de insulina y rápidamente es degradado por la enzima dipeptidilpeptidasa 4, que lo inactiva. Esto es 1 o 2 minutos. Entonces, los de los laboratorios dijeron, bueno, dice, ¿qué podemos hacer para que producir un fármaco para que actúe sobre ese receptor y produzca efectos por más tiempo? Una de las cosas que se pensó es inhibir la enzima. Inhibiendo la enzima, no se degrada el péptido parecido al glucagón y dura más tiempo estimulando la secreción de insulina. Y la otra forma que se pensó es inventemos un fármaco o una sustancia que actúe sobre el mismo receptor y no sea degradado por la enzima. Y ahí aparecieron los inhibidores de la enzima, dipeptidilpeptidasa 4, y los análogos al péptido parecido al glucagón que actúan sobre el receptor, pero no son metabolizados por esa enzima. Y dentro de eso entonces tenemos incretino mimético, los análogos son el exenatida y la liraglutida, y hay otros más. Y los inhibidores de la enzima, que son las glitinas. Sitaglitina, betaglitina, linaglitina y saxaglitina. Lo que van a hacer entonces, van a actuar sobre la secreción de insulina, también tienen otros efectos sobre el crecimiento de las células beta, el vaciamiento gástrico, etc. Pero bueno, algo importante como la sulfa, siempre necesitan que haya células beta para actuar. Si no hay células beta, no sirven para nada. Dentro de los incretinomiméticos, el exenatide, que se administra por vía subcutánea, igual que la liraglutida.
Y bueno, vienen en jeringas prellenadas. Uno de los efectos más importantes que van a producir van a ser náuseas. Más del 57, más del 50% de los pacientes presentan náuseas, vómitos, dolor abdominal. Algunos estudios hablan de pancreatitis y, como les decía, necesitan glicemias, necesitan que haya glucosa alta, así que no van a producir hipoglicemia. Es decir, necesita que haya la glicemia normal para secreción de insulina, así que es muy raro que produzcan ellos solo hipoglicemia. Y los otros, bueno, como ven, la sitaglitina, saxaglitina, vidaglitina, se dan por vía oral, tienen la efecto en 30 minutos. Algunos, como la saxaglitina, se metabolizan a nivel hepático, con lo cual siempre hay que tener en cuenta las inhibiciones o las inducciones. Principalmente se metabolizan por la 3 a 4 y 5, entonces hay que tener mucho en cuenta las interacciones con inhibidores, como la claritromicina, itraconazol, ketoconazol, porque esto ocasiona de que se metabolicen menos y aumenten las concentraciones en sangre. De los efectos adversos, bueno, náuseas, cefaleas, se han visto reacciones anafilácticas graves, síndrome de Stevens-Johnson en los primeros meses de tratamiento. Esto todo gracias a la farmacovigilancia, se van apareciendo se van demostrando estos efectos, y bueno, porque son nuevos en verdad en el mercado. Como ven, si se combina la sitaglitina con estatinas, aumenta el riesgo de rhabdomiólisis. Sitaglitina y vidaglitina tienen mayor riesgo también de pancreatitis. Y bueno, y también los pacientes que utilizan estos fármacos pueden tener mayor riesgo de infecciones debido a que la enzima esa que está bloqueada se encuentra en los linfocitos como el CD26. Así que se ha visto también que producía algunos efectos o predisponía a rinitis, infecciones urinarias. No se dan en diabéticos tipo 1 por lo mismo que decíamos. Hay que tener mucho cuidado en el embarazo, tampoco darlo porque son muy nuevos, menores de 18 años, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. En resumen, estos fármacos que no se usan no se usan de primera línea, son de tercera línea, se pueden combinar con otros fármacos para la diabetes, disminuyen la hemoglobina glicosilada más o menos un 0,5, un 0,9%. No se sabe si disminuyen las complicaciones y la mortalidad a largo plazo. Todavía no hay buenos estudios que nos hablen de esto. Y bueno, en verdad sí provocan pérdida de peso, principalmente los análogos al péptido parecido al glucagón, que van 3,7% como máximo. Algunos estudios hablaban de incidencia de adenocarcinoma, de adenomas y carcinomas, principalmente en ratas se había visto, de tiroides. Y el costo, como ven, miren, el Exenatide está un poco más de 3.400 y la saxaglitina está 4.000 pesos los 30 comprimidos. Así que el costo es mucho mayor que otros fármacos. No sé si ya se fueron todos, yo sigo hablando. Bueno, creo que hay alguien. Perdón. Y bueno, y por último, la participación del riñón en la homeostasis de la glicemia es muy importante. Y bueno, a partir de conociendo esto, empezaron a buscarse nuevos fármacos. Como ustedes pueden ver, normalmente se filtran 180 litros por día, se filtran 25.000 miliequivalentes de sodio y 180 gramos de glucosa, y lo que se excreta por orina es 1,5 litros, 40 a 220 miliequivalentes de sodio, y no se elimina glucosa de la que se filtra, porque se reabsorbe todo. Entonces, vamos a ver que tenemos diferentes transportadores a nivel del tubo contorneado, principalmente el contorneado proximal, que se encargan de reabsorber esa glucosa que se filtra. Vamos a ver que el transportador, el 2, se encarga de reabsorber el 90% y el 1 un 10%. Y bueno, a partir de eso se crearon fármacos que inhiben ese cotransportador de sodio-glucosa tipo 2,
que son las glifosinas. Dentro de esto tenemos dapaglifosina y canaglifosina y empaglifosina. Todo termina en glifosina. Entonces, lo que actúan, independientemente de la concentración de insulina o la resistencia periférica, ellos van a actuar a nivel de ese cotransportador, con lo cual no va a hacer que se reabsorba la glucosa. La glucosa va a quedar en el tubo contorneado y bueno, va a seguir su caminito y se elimina por orina. Van a disminuir la hemoglobina glicosilada más o menos 0,5 a 1%. Hay pérdida de peso, no hay riesgo tanto de hipoglicemia. Y vamos a ver que sí, como tiene más glucosa la orina, tiene mucho más riesgo de infecciones urinarias, infecciones micóticas, aumento de la frecuencia y el volumen urinario, porque la glucosa trae agua, entonces el paciente va a tener poliuria, así que es importante en pacientes ancianos por el riesgo de hipotensión y depresión de volumen, aumento de la creatinina sérica, pueden dar, algunos hablan de un posible aumento del riesgo de cáncer de vejiga, y bueno, y aumento del riesgo de cetoacidosis. Son bastante nuevos estos fármacos, así que su uso generalizado es mucho menor. No se recomienda en mayores de 75 años ni cuando tiene una función renal baja. Y como ven, los costos, los precios de los tres es mucho más alto todavía que esto, pues están desactualizados esos precios, así que como ven, es mucho más caro el tratamiento con estos fármacos. No son de primera elección, por supuesto. Este es un cuadrito que está en el Goodman, que es interesante, en un paciente diabético tipo 2, como ven, los escalones, al principio es todo lo que sería la educación, la alimentación, la actividad física, y se puede comenzar con metformina, y luego de ahí se va aumentando, se van combinando fármacos. Y esta tabla, que me pareció el mejor algoritmo que siempre he encontrado, es que nos dice una alimentación saludable, control de peso y aumento de la actividad física. Si el paciente no responde a esto, se le agrega la metformina. ¿Y por qué? Y bueno, la eficacia es alta, como habíamos visto, estaba demostrado que mejoraba la mortalidad y mejoraba las complicaciones macrovasculares, el riesgo de hipoglicemia es bajo, producen pérdida de peso, los efectos secundarios, bueno, gastrointestinales y raros la acidosis láctica, y los costos, bueno, son mucho más bajos. Si después de 3 meses no se alcanzan los objetivos del tratamiento, podemos empezar a combinarlo. Y ahí en las combinaciones vamos viendo las eficacias que están demostradas con sulfonilurias, con diacilonimediona, con inhibidores de la enzima, con análogos o si no, combinados con insulina. La eficacia más alta. El riesgo de hipoglicemia, en este es moderado el riesgo, aquí gana de peso, neutral gana, bueno, se va a ir combinando. Si luego de 3 meses con 2 no funciona, bueno, podemos utilizar triple combinación. Y por último, si ya con todo esto no funciona, ya lo pasamos al paciente a insulina. Esto, como les dije, es una guía y esto varía, es decir, no es nada estándar. Cada uno va a tener el paciente enfrente y lo va a adecuar a ese paciente. Como les dije, en la práctica no es que vos te viene el paciente, soy diabético, nada. Es paciente diabético, hipertenso, tuvo una ACV, y bueno, todo un montón de fármacos que vos le tenés que ir buscando la vuelta para darle el mejor tratamiento. Bien, hasta ahí rápidamente, me llevó un poquito de tiempo. Casi me llevaron 2 horas. Así que bueno, cualquier duda que quieren hacerme ahora, ahí leo los mensajes. La insulina no entra dentro de la insulina. Profe, Secretores. Sí, tengo una pregunta de la insulina regular. ¿La sí. forma de administración también se hace 2 tercios a la mañana y 1 tercio antes de la cena también? ¿O No, tendríamos que cambiar? no, generalmente la insulina regular, la corriente, se hace antes de los alimentos, es decir, pre-desayuno, pre-cena, pre-almuerzo,
se divide la dosis en base a las comidas principales del paciente. Sería la base. Dale, buenísimo, gracias, profe. También las incretinas podrían entrar dentro de los insulinos secretores. No los puse porque como son nuevas, los dejé afuera para hacer que estos dos grupos son los más nuevos. Pero sí, secretan insulinas, podrían estar... sí, la liraglutina se usa y principalmente eh, después también los otros, no solamente los que son análogos al péptido parecido al glucagón, sino la saxaglutina y todas esas, hay algunos que se usan. Pero como te digo, es poco frecuente verlo, más si trabajan en la guardia, es muy poco frecuente verlo los pacientes utilizando esto. Esto es más para verlo en consultorio, porque generalmente son mucho más caras, entonces es más difícil que para que lo cubran y bueno, tiene más vueltas. Pero los otros sí se usan más. Nos quedamos a mandar el juego después, así todo que lo escuchamos. Bueno, bueno, y después nos quedaría hacer un caso, ya casi son la hora. No sé si después viene otro profesor por eso. Miren este caso. Este es un paciente o marciano de 20 años de edad, 68 kilos de peso, 1,70 de altura, diagnosticado diabético tipo 1, que está en tratamiento con insulina Lispro y insulina NPH. El día de la fecha concurre a la fiesta donde después de un rato bailando y tras la ingestión de la cantidad determinada de alcohol, es encontrado encontrado por los compañeros en la discoteca desorientado, con alteraciones del habla. Fue llevado a la guardia del hospital donde a los pocos minutos empezó con convulsiones. ¿Qué les parece que le pasó a este paciente y por qué? Acá tienen esto lo que tendrían que hacer, pero bueno, ¿qué les parece que tiene ese paciente? Lo pongo de vuelta para que me vean. A ver quién se anima a contestar. 20 años, diabético y estaba en tratamiento con insulina. Se fue de joda, tomó alcohol, bailó y me encontraron así. ¿Una ¿Qué les parece? hipoglicemia? ¿Y por qué puede tener hipoglicemia? ¿Qué les parece? Por lo que hablamos ahora. Puede ser por la interacción Bien, una con el interacción. alcohol. Por el alcohol y por el exceso de ejercicio. Alcohol, exceso de ejercicio. ¿Y alcohol qué hacía? ¿Qué pasaba con el alcohol? La glicemia. Inhibe la gluconeogénesis. Perfecto. Entonces, aquí el alcohol puede jugar un rol muy importante. ¿Y qué más pudo haber pasado? Dijeron el ejercicio, bueno, eso también es muy importante, porque depende de dónde, cuándo se haya aplicado la insulina o dónde, esto puede ser que la absorción haya sido mucho más rápido o no. ¿Qué más? ¿Qué más podrían pensar en este paciente? Habría que preguntarle si comió antes de empezar a tomar, antes de la ingestión de alcohol, si se coloca bien las dosis de las insulinas. Perfecto, muy bien. Una de las cosas es si el paciente había comido o se aplicó la insulina sin haber comido lo suficiente. Después hizo ejercicio y bueno, la hipoglicemia es mucho mayor, el alcohol, como ustedes dijeron, inhibió la gluconeogénesis y bueno, también aumentó que sea más hipoglicemia. También las dosis pueden ser que no sean las adecuadas. ¿Y cómo lo tratarían a este paciente? Ustedes están en la guardia y ¿qué harían? Con glucosa endovenoso, digamos. Bien, perfecto. ¿Y glucagón le darían? Se le podría dar también glucagón. Pero no hay tanta disponibilidad de glucagón, ¿no? Sí. Glucosa hipertónica. Perfecto. Glucagón intramuscular. Bien. Un gramo. Un Bueno. miligramo. Claro, el glucagón. No se le da glucagón, ¿Por qué no se le da el glucagón? porque estaba bajo el efecto del alcohol. ¿Y Entonces qué pasa? y no tiene efecto el glucagón.
¿Por qué no tiene efecto? Porque no hay gluconeogénesis. Muy bien, eso es importante. El glucagón actúa estimulando la gluconeogénesis hepática, entonces eso te aumenta la glicemia. En este caso, el alcohol te está inhibiendo la gluconeogénesis. Entonces vos le das el glucagón y no te va a actuar o le va a costar mucho más actuar. Entonces, en este caso, lo que dijeron primero, bien, glucosa hipertónica, vamos a tratar principalmente porque acá no tiene, está fuera del, y no está consciente el paciente. Y bueno, entonces le vamos a dar glucosa hipertónica, 50 o 25, y bueno, y vemos cómo responde. Pero recuerden eso que le decía el glucagón, aparte de que también es difícil conseguirlo, no todas las guardias lo tienen, no todas las guardias. Así que bueno, esto era más o menos para ahí hacer como un repaso de lo que sería el tema. Sí, alguien me pidió el PowerPoint, después se lo paso. Creo que lo van a subir después los PowerPoint y los videos al campus. No sé si está el campus o no, o tienen en clave. Todavía no me dijeron mucho. Así que bueno, si quieren hacerme alguna pregunta en estos 2 minutos que quedan, me dicen. Si no, cualquier cosa me escriben. eh, o mañana creo que está el profesor Balabán, así que le pueden preguntar también cualquier duda que tengan sobre farmacología o sobre estos fármacos. No sé, queda 1 minuto. ¿Alguien? Ahí está, mira, ahí leo. Porque la alcohol disminuye la gluconeogenesis aplicar glucosa en la noche. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier duda, estoy a su disposición. Hasta luego.